amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Leiva y bienvenidos a un nuevo video aquí en Soso Vlogs. Bueno, el día de hoy haremos referencia al 30 de julio que se conmemora el Día Mundial contra la Trata. Es por ello que les hablaré respecto a un tema en específico que se denomina las poquianchis. Así que si quieres saber un poco más de quiénes son las poquianchis y qué fue lo que hicieron, aparte de que hay una película, te dejo el link en la descripción de abajo. Por lo tanto, comencemos con ello. Bueno, las poquianchis eran un grupo de 4 hermanas cuyos nombres era Delfina, quien lideraba todo esto, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa, mejor conocida como Eva. Todas las hermanas fueron detenidas en Jalisco en 1964, ya que construyeron una red de secuestro y prostitución. Se dice que las hermanas asesinaron de entre 90 a 150 personas, entre ellas a mujeres explotadas, a bebés recién nacidos y a sus propios clientes, hecho que las considera en el país de México como las asesinas seriales con mayor número de víctimas. Las hermanas González nacieron bajo el apellido de Torres Valenzuela. Fueron hijas del matrimonio conformado entre Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, originarios del Salto, Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. El padre de ellas trabajaba como policía del gobierno siendo el alguacil. Era un hombre violento y prepotente que solía golpear tanto a su mujer como a sus propias hijas. Los maltratos por el padre llegaron a tal punto que Carmen González decidiera fugarse en una ocasión junto a su novio Luis, por lo que su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló, y la mantuvo encarcelada durante meses, en donde posteriormente el mismísimo Isidro Torres se convierte en un prófugo. Esto debido al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas, quien murió durante el intento de arresto al recibir varios tiros por la espalda por parte de Isidro Torres. Es aquí cuando Isidro Torres huye dejando a su hija encarcelada por 14 meses. Carmen posteriormente sale de la prisión gracias a un hombre con quien Carmen había tenido una relación amorosa, por lo que decidieron tener un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. Para 1935 la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios que se pagaban apenas le servían para subsistir. En 1938, Carmen conoce a un criminal llamado Jesús Vargas, alias El Gato. Con él, Carmen entabla una relación y ese mismo año se va a vivir con él. Juntos abren una pequeña cantina en El Salto, pero Jesús Vargas malgastó todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen decide abandonarlo y regresa a vivir con su familia. Sin embargo, durante ese periodo aprendió todo lo necesario sobre el negocio de los bares. Para ese momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una herencia, con la cual Delfina González abrió su propio burdel ubicado en El Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que se vio forzado a cerrar tras una disputa en la que murió el hijo de Carmen. En 1954, Delfina muda el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Pese a que la prostitución estaba prohibida en el estado, según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistía primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado y asimismo poder estar protegidas, en donde durante estos hechos el propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias, pues acudían a rancherías o pueblos cercanos, donde buscaban a niñas de entre 12 a 15 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que si las sorprendían solas a estas niñas, simplemente las secuestraban. O si por el otro caso estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajos a las hijas como sirvientas, por lo que los padres en estos tiempos de crisis económica accedían que estas personas llevasen a sus hijos a una vida mejor. Apenas llegaban al burdel, este grupo procedía a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro, vaginal y analmente. También las obligaban a practicarles sexo oral y si lloraban o resistían, las golpeaban.
y si estas niñas no accedían comenzaban las amenazas de muerte tanto para ellas como para su familia. Las poquianchis les proporcionaban ropa y comida a precios muy altos, lo cual consistía en 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día, para que así ellas, al otorgarles tanto comida como vestimenta, se crearan una deuda inmensa que fuese imposible de poder pagarles. También se habla de que cuando estas mujeres llegaban a cumplir 25 años, ellas mismas las consideraban como viejas. Procedían entonces a entregárselas a Salvador Estrada Bocanegra, mejor conocido como el Verdugo, quien las encerraba en un cuarto sin comer ni beber nada, en donde asimismo las golpeaba. Una vez que las mujeres estaban tan débiles que ya no podían ni siquiera intentar defenderse, él las llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda las enterraba vivas. De igual forma a otras les aplicaba planchas calientes sobre la piel, las arrojaba desde la azotea para que murieran al caer o les destrozaba la cabeza a golpes. O si se atrevía simplemente a no sonreírles a estos hombres, eran asesinadas. También aplicaban abortos clandestinos si, por ejemplo, una de las más populares quedaba embarazada, y esto con tal de que no perdieran ganancias. Y además estas mujeres eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y atender a las poquianchis. También policías y militares hacían uso de estos establecimientos con tal de proteger a estos burdeles. María Auxiliadora Gómez, Lucía Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcala y Esther Muñoz, la Picochulo, eran mujeres que de igual forma habían atravesado por todos estos sucesos, pero que al mismo tiempo decidieron tomar el mando para poder castigar a quienes no ejecutaban las reglas que se establecían. Al cambio, las poquianchis les daban libertad a ellas y respetaban su vida a cambio de esa ayuda. Por ejemplo, cuando una de estas niñas nuevas no quería acceder al capricho de los clientes, ellas se encargaban de arrastrarlas de los cabellos por todo el burdel, llevarlas a un cuarto y darles de palazos hasta dejarlas inconscientes. Se dice que la Picochulo tenía un placer por matar a las jóvenes a palazos, destrozándoles así tanto la cara como el cráneo con un pedazo de madera. Pero fue en 1962 cuando hubo cambio de gobierno en Guanajuato y muchos de los protectores de las poquianchis fueron removidos de sus cargos. Al mismo tiempo se promulgó una ley que prohibía a los prostíbulos y que a su vez sancionaba severamente a la trata. Esto proporcionó la vulnerabilidad del negocio y María de Jesús se vio obligada a cerrar su prostíbulo. Decidió entonces buscar a Delfina, quien para ese entonces había instalado su burdel, Guadalajara de Noche, en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Al poco tiempo, Ramón Torres González, el único hijo de Delfina, es asesinado en una pelea de cantina, y a raíz de la cual huye de la ciudad para evitar a las autoridades. Mientras María de Jesús lidiaba con la clausura del local, quien posteriormente decide llevarse a las mujeres escondidas a una propiedad que tenían en San Francisco del Rincón. En aquel lugar, durante 6 meses ahí, fueron muchísimas las mujeres quienes fallecieron, pero es el 12 de enero de 1964 cuando Catalina Ortega, una de las más recientes en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que vivían en ese lugar. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en confrontaciones e interrogatorios, finalmente fueron acusadas de trata, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato el 17 de octubre de 1968. Al caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento, mientras que en 1949 muere María del Carmen abatida por el cáncer. María Luisa, apodado Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. Y por otra parte, María Jesús fue la única que falleció en libertad. La mayoría de las mujeres que fueron tanto secuestradas y obligadas se establecieron en Estados Unidos y tomaron la decisión de continuar con esta red de prostitución. El caso de las Poquianchis fue tan famoso que, como les había comentado, existe una película y de igual forma obras de teatro. Así que esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes. Chao.